Bien, empezamos entonces con miembro superior y específicamente vamos a ver osteología. Dentro de la osteología del miembro superior, empezamos con la cintura escapular. La cintura escapular está formada por estos huesos que son la clavícula y la escápula, ¿cierto? La clavícula y la escápula conforman la primera cintura, la cintura más superior que tenemos. Tenemos una cintura escapular y en la parte inferior tenemos una cintura pélvica, ¿ok? A la clavícula ya bastante la conocen, tiene una forma de S itálica. Esta es la cara superior y esta es la cara inferior. ¿Ok? Vamos a ver la estructura ósea básicamente. Luego, cuando veamos miología, los músculos, vamos a ver dónde se originan, dónde se insertan, en qué parte del huesito. Y en su cara superior, vemos una zona convexa y una zona cóncava, igual que en la cara inferior. Vamos a ver las articulaciones acá. Esta viene a ser la cara, la parte a la articulación externa. Y esta viene a ser la articulación interna. En el lado interno, la clavícula se articula específicamente con el esternón, ¿okay? Dando la articulación externoclavicular. Y por el otro lado, en la zona externa, se articula específicamente con el acromio, ¿okay? Tiene dos articulaciones ahí la clavícula, con el esternón y con el acromio. Y lo que quiero que recuerden acá es qué tipo de articulación tienen. Ya en una sesión previa hemos visto los diferentes tipos de articulación. En la parte externa tenemos una articulación que es de tipo plana. Y en el otro lado, del lado external, tenemos una articulación en silla de montar. Estas son preguntas muy comunes en los exámenes debido cuando les preguntan qué tipo de articulación tiene cada uno. En ambos casos son sinoviales, dado que tienen ligamentos, una vaina sinovial que los recubre, pero acuérdense, con el lado external, en silla de montar, y con el lado acromial, articulación plana. A la clavícula se le suele dividir en 3 tercios, un tercio externo, un tercio medio y un tercio interno, siendo la zona más débil, que más fracturas suele tener, el tercio medio, la zona más fracturada. ¿Ok? Muy bien. En la cara, esta viene a ser la cara inferior, y en la cara inferior tenemos que reconocer dos zonas muy importantes, que son la zona de inserción de unos ligamentos. Son estas dos zonas que están, yo les voy a sombrear un poquito más, de rojito, ¿no? Que vienen a ser las fosas de inserción de los ligamentos coracoclaviculares. Ligamento, este viene a ser, aquí se inserta o se origina el ligamento trapezoide y al otro lado se origina el ligamento conoide. Ambos forman los ligamentos coracoclaviculares. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso tenemos los datos más importantes de clavícula desde el punto de vista de su osteología. Ojo que luego vamos a regresar a la clavícula para ver nuevamente todos los músculos que se originan y se insertan en la clavícula y que dan movilidad a la zona del hombro, a la zona del cuello y demás. Bien, vamos avanzando. En esta imagen tenemos precisamente la articulación externo. Este es el esternón y esta es la clavícula. La articulación externoclavicular es una articulación, como bien lo ven, a ambos lados. Tiene una cápsula interna, una cápsula externa. Tiene un disco articular, un disco al medio, que viene a ser un tipo de cartílago fibroso. ¿Okay? Y algo más. La articulación es de tipo silla de montar y corresponde esto a una articulación sinovial. Entonces, esto es una articulación sinovial y específicamente viene a ser en silla de montar. ¿Se acuerdan el sinónimo de silla de montar? El sinónimo de silla de montar era en encaje recíproco. ¿Ok? Encaje recíproco. Muy bien. Finalmente, esa articulación está rodeada de abundante cantidad de ligamentos que le dan estabilidad. Muy bien. Por supuesto que esto se puede luxar, ¿no? Esa articulación puede hacer luxaciones superiores, luxaciones inferiores, anteriores, posteriores. Esto ya en sesiones que corresponden a clínica, traumatología, lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, eso con la articulación esternoclavicular. Y del otro lado tenemos a la escápula. La escápula
tiene varias partes. Tiene una cara anterior. Perdón, esta es la primera imagen, es la cara posterior. Esta es la cara anterior. Y esta es la cara lateral. Anterior, posterior y lateral. Si lo vemos desde adelante, vamos a ver la tercera imagen. Quiero que recuerden aquí la escápula. Este viene a ser el cuerpo de la escápula. Lo voy a sombrear solo un momento. Este es el cuerpo de la escápula. Y el cuerpo de la escápula tiene 4 bordes. Bueno, tiene una cara anterior, que es precisamente lo que es sombreado de rojo. Y por atrás tiene una cara posterior, ¿cierto? De azulito. Cara anterior y cara posterior. Ya no voy a volver a escribir el nombre, ¿no? Porque ya lo he escrito arriba en los enunciados. ¿Ok? ¿Qué más? A la escápula también se le reconoce bordes. Tiene un borde superior, un borde medial, que va hacia la parte interna, un borde lateral y un borde inferior. A este borde también algunos le llaman, sobre todo a la parte de la puntita, el ángulo inferior, porque también tenemos arriba un ángulo superior, a la parte más elevada, ¿no? Muy bien. Probablemente la parte más interesante, más compleja de la escápula es la parte posterior. Y cuando estudiamos la parte posterior, hay una estructura que está dividiendo la escápula en 2 partes, en una parte superior y en una parte inferior. ¿Cómo se llama esta estructura? Que está todo esto. Toda esa estructura viene a ser la apófisis espinosa. Y la apófisis espinosa es importante por 2 cosas. Primero, que divide a la parte posterior de la escápula en una fosa superior y en una fosa inferior. ¿Ok? Arriba y abajo. Y en la parte más distal, la apófisis espinosa, tiene termina en un engrosamiento apofisiario también que se conoce como el acromion. Eso, por favor, lo vamos a resaltar porque es una de las partes más importantes de la escápula. Y este acromion es el que termina articulando con la clavícula, obviamente por delante, ¿no? Si vemos al acromion desde una visión posterior, este es el acromion, la parte más terminal de la apófisis espinosa que está por detrás, ¿no? Este es el acromion. Si lo vemos por detrás, este viene a ser el acromion. Entonces le voy a jalar flechita a ambos lados. La apófisis acromial o simplemente acromion. ¿Ya? Por los 3 lados se ve. Ahora, no confundan el acromion, y esto es uno de los puntos más comunes, los errores más comunes, lo confunden con la apófisis coracoides, que es esta de acá. La apófisis coracoidea o apófisis coracoides. Coracoidea. Que se ve por la parte anterior o también lo pueden ver en una visión lateral, se ve ahí hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra parte es importante de la escápula? En una visión lateral, acá se ve de blanquito, ¿qué cosa es eso? La fosa o cavidad glenoidea, que es la que va a articular con el húmero para formar el hombro. Por lo tanto, le voy a pintar otro colorcito, acá verde, la fosa glenoidea, cavidad glenoidea, o simplemente la glena. Bien. Listo, esas son las diferentes partes, las más importantes, ¿no? De la escápula. Ahora, hay algunos surcos, hay algunas fosas que vale la pena tener en cuenta, lo voy a poner de negrito, ¿ok? Por ejemplo, esta de acá arriba, la que está, esta fosa, este huequito que está por encima de la apófisis espinosa, la fosa superior, es la fosa para el músculo supraespinoso, ¿ok? Y la parte inferior, por debajo de la apófisis espinosa, es el surco, tiene sus escotaduras incluso, la fosa para el infraespinoso. Luego, cuando veamos hombro, manguito de los rotadores, vamos a recordarlos. Luego tienen otra fosa para el redondo menor y para el redondo mayor. Para el redondo menor y para el redondo mayor. ¿Ok? Son inserciones musculares. Y acá adelante tenemos las fosas y escotaduras que le corresponden al músculo subescapular. Ahora que veamos miología, músculos, vamos a poder identificar varias de esas estructuras. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es importante recordar en la escápula?
Sobre todo no confundir el acromion con la apófisis coracoidea o apófisis coracoides. Bien, listo. Esto con la escápula. ¿Qué más? El otro hueso que tenemos que describir, ya vamos bajando, es el húmero. El húmero es un hueso largo, ¿cierto? Larguito, que tiene un origen, una formación de tipo endocondral, al igual que la escápula también, endocondral. ¿Se acuerdan qué significa un origen endocondral? Viene del mesénquima, es cierto, pero en este caso el húmero, y como muchos de los huesos largos, primero pasa por una formación, por un molde cartilaginoso, ¿no? Y del cartílago recién evoluciona en el fetito a ser un huesito. Tiene dos centros de osificación, un centro de osificación primaria a nivel de la diáfisis y un centro de osificación secundaria a nivel de las epífisis, tanto proximal como distal. Bien, listo. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que identificar acá en el húmero? Para empezar, el húmero tiene una cabeza. Esta viene a ser la cabeza. ¿Ok? Luego tiene un cuello. Un cuello y tiene un cuerpo, ¿cierto? Tiene un cuerpo. Y en la parte distal tiene los famosos cóndilos. Los cóndilos. Que luego lo vamos a ampliar un poquito en las imágenes del costado. Cabeza, cuello, cuerpo, cóndilos. Si es que usamos esta terminología, porque luego vamos a ver una un poco más técnica, identificamos que a nivel del cuello, el cuello se divide en dos partes. Este puntito de acá arriba viene a ser el cuello anatómico. Y la parte punteadita que está por debajo viene a ser el cuello quirúrgico. ¿Ok? Listo. En esta imagen que estamos viendo de este húmero, lo que estamos viendo es la cara posterior. Porque al otro lado tenemos a la cara anterior. No solo estamos dividiendo al húmero en sus partes anatómicas macroscópicas, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo y los cóndilos, la parte distal. Ahora, otra forma en la que pueden mencionarlos, enunciarlos, es la epífisis, que viene a ser el equivalente a la cabecita, la zona epifisiaria, voy a usar acá, pueden llamarle epífisis. Luego, debajo de las epífisis, en lo que es el cuerpo, también le llaman, ¿cómo le llaman a la parte central al cuerpo? Se le llama diáfisis. Esto aplica para la gran mayoría de huesos largos, ¿ah? Epífisis, diáfisis y luego la parte distal también le pueden llamar las epífisis, pero en este caso la epífisis distal. Arriba sería la epífisis proximal. Entre las epífisis y las diáfisis, a ambos lados van a encontrar una zona caracterizada por cartílago de crecimiento, sobre todo, que viene a ser la metáfisis. La metáfisis proximal y abajo la metáfisis distal. ¿Ok? Listo. Habiendo dividido entonces ya al húmero en su parte superior, media e inferior, veamos al húmero en sus partes ya, en sus apófisis, sus tubérculos. El húmero tiene un tubérculo mayor en su parte proximal, noten, esta es la cabeza, ¿no? La cabecita, y esto viene a ser el tubérculo mayor. Y este otro chiquito, esta otra apófisis, esa prominencia que le está saliendo, viene a ser el tubérculo menor. Ahora, hay una ampliación ahí al costado. Al tubérculo mayor también se le llama troquíter, el troquíter del húmero. En cambio, al tubérculo menor le llaman el troquín. Es muy importante que los diferencien, ¿ah? Troquíter de troquín. De hecho, una forma de acordarse, y a mí me ha servido, es que el menor es el troquín porque es la palabra más pequeña, ¿no? Y el troquíter es el mayor porque es una palabra más larga. Les puede servir. Tanto el troquíter como el troquín, si se dan cuenta, están dividiendo y están formando un canal. Este canal es súper importante para luego la parte clínica. Ese canal viene a ser el canal por donde va a pasar un tendón. ¿Qué tendón pasa por ahí? Es más, ¿cómo se llama ese canal?
Ese canal pueden llamarle el canal intertuberoso, el, el canal del bíceps, etc. El surco anterior del húmero, diferentes nombres llaman, pero lo importante es que recuerden que este canalito está entre el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Ok? No lo vayan a confundir con el canal de torsión, que ahorita lo vamos a recordar. Canal de torsión, no. Es el canal intertuberoso, ¿no? Del húmero. El canal intertuberoso. ¿Y por qué es importante ese canal intertuberoso? Porque por ahí pasa un tendón, les dije hace un momento. Este viene a ser el tendón o la porción larga, el tendón largo del bíceps, del músculo bíceps braquial, siempre usando el nombre completo, ¿ah? Porque también hay bíceps femoral y hay otros, ¿no? El tendón largo del bíceps. También hay un tendón corto, que por cierto vamos a ver en miología, que viene de la apófisis coracoides, ¿no? Pero esa es la porción larga del bíceps. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante que deben reconocer en la anatomía de la parte superior del húmero, ¿eh? Ahora, este canal, el canal del bíceps, de la porción larga del bíceps, está cubierto por una membrana, ¿ok? Cubierto por una membranita. Y qué músculo, es el tendón de qué músculo lo está cubriendo, del pectoral mayor. Si nosotros ponemos acá la representación del origen de una inserción muscular, este viene a ser del pectoral mayor. Quiere decir, un ratito voy a hacer garabato, que las fibras musculares terminan cubriendo ese canal y haciendo una especie de túnel, ¿no? Cubiertos por el músculo pectoral, ¿ya? Eso es importante que se acuerden, ¿ah? El pectoral, la línea de la inserción del pectoral mayor. Listo, vamos bajando y ya tenemos a la diáfisis, En la parte distal, cuando llegamos a la zona de los cóndilos, se identifican dos cóndilos si lo vemos por delante. El cóndilo, un cóndilo, perdón, lo voy a dividir ya para que esté mucho más clarito. Y así lo van a entender mejor. Acá está. Esa es la línea que divide. Este viene a ser el cóndilo lateral y este de acá que tiene una forma así como que un reloj de arena, ¿no? Ese viene a ser el cóndilo medial. ¿Ok? Es el nombre apropiado que se les da. Este cóndilo es un poquito más esférico, elipsoideo, y el otro, como ven, parece un relojito de arena. Por lo tanto, los sinónimos que reciben por la forma que tienen son los siguientes. Al cóndilo lateral también le pueden llamar simplemente cóndilo, o no solamente cóndilo, sino cóndilo radial. En cambio, al cóndilo medial le pueden llamar la tróclea. Por eso es que cuando les preguntan, y por eso la tróclea articula con el cúbito, ¿no es cierto? Cuando les preguntan qué tipo de articulación es la parte distal del húmero con el cúbito, es una articulación troclear. Y cuando les dicen qué tipo de articulación es la parte distal del húmero con el radio, es una articulación condílea, porque a este le llaman el cóndilo y a este la tróclea. Ahora, si se dan cuenta, en la parte superior, cada uno de ellos tiene unas apófisis. Esta es chiquitita y esta es un poco más grande, ¿no? Esta apófisis más grandecita, de acá, como está por encima de la tróclea, ¿cómo se le llama? A esta se le llama la epi, que significa encima, la epitróclea. Y a la otra apófisis, que está más pequeñita por encima del cóndilo radial, se le llama el epicóndilo. Bien, listo. Entonces, por eso es que cuando les preguntan qué cosa genera la lesión de la epitróclea, una fractura de esta epitróclea, probablemente tengan un compromiso con estructuras que están del lado cubital, del lado interno. En cambio, cuando se lesiona, se fractura el epicóndilo, probablemente tenga relación con estructuras mucho más radiales. ¿Ok? Ven un huequito acá al centro. Este huequito es una fosa, una fosa donde se va a alojar una apófisis. La apófisis coronoides del
cúbito. Cuando el codo está en flexión, flexionado, vamos a ver un ratito un cúbito. Acá está. Solo para ver un rato el codo. Este es el cúbito, ahí está con su tróclea, la articulación troclear con el cúbito. Esta es la apófisis coronoides, que en flexión del codo tiene que alojarse en esa fosita, ¿no? Le voy a poner su nombrecito para que ya lo tengan completo. Esto viene a ser la fosa para la apófisis coronoides. Listo. Entonces, esos son los famosos cóndilos del húmero que en clínica los van a ver mucho. Por favor, acuérdense cuál es cuál, qué apófisis se encuentran encima. Y es una visión ya más pequeñita, ¿no? Si vemos esos cóndilos ya también por detrás, ahí está. Por detrás se ve básicamente a la tróclea. Estamos viendo ya una visión posterior, ¿eh? La tróclea, esta viene a ser su epitróclea. Y aunque el dibujo no se ve con completa resolución, en la siguiente lámina lo vamos a volver a ver. Acá hay un canal, un surco, por donde pasa un nervio, el nervio cubital. El canal, como esto se llama, como esto de acá que le he puesto flecha verde, se llama la epitróclea, y esto de acá se llama la tróclea, el canal que los divide se llama el surco de la epitróclea, por donde pasa el famoso nervio cubital. Entonces, claramente notan que cuando se fractura la epitróclea va a haber compromiso del cubital. Por lo tanto, ya luego vamos a ver qué cosa inerva el cubital. Pues flexores, le da sensibilidad al cuarto y quinto dedos de la mano y ahí van a tener ya mucho más claro la clínica, ¿no? Y este huequito que está por detrás, este de acá, que está mostrando con la manito, viene a ser la fosa para el olecranon. La fosa olecraneana. No confundan fosa olecraneana o fosa del olecranon con la fosa de la apófisis coronoides. Esto es del olecranon, donde va a estar en una visión posterior. Este es el olecranon, la parte posterior del cúbito, y esta es la apófisis coronoides que va a su fosita, ¿ya? Esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. ¿Okay? No confundan fosa para olecranon con fosa para la apófisis coronoides. La del olecranon está por detrás y la de la apófisis coronoides está por delante. Hay una estructura más que tenemos que ver acá en el húmero, que es clínicamente importante. Por la parte posterior hay otro canal, otro surco, que se llama el surco, el canal de torsión del húmero. Es un surco, como ven, oblicuo, que cruza la parte posterior del húmero. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar un nervio famoso. ¿Cómo se llama? El nervio radial. El nervio radial está pasando al inicio por la parte interna del húmero, hacia adentro, como ven, y luego, a la altura de la diáfisis humeral, cruza el húmero y el nervio radial sigue este camino más o menos, pasando muy pegadito al epicóndilo. Por lo tanto, cuando en algún momento les pregunten qué se lesiona cuando se fractura la diáfisis del húmero, tienen que marcar necesariamente el nervio radial, porque ven que lo atraviesa, no atraviesa el húmero, sino lo cruza por detrás, ¿no? Ubicándose en una zona lateral después. Era medial al inicio y luego se hace lateral. El cubital siempre ha sido medial, ¿eh? El nervio cubital siempre ha sido medial. Listo. Muy bien, entonces hay varias cositas, hay más escotaduras, muchas más tuberosidades acá, no es clínicamente trascendente ahorita. Les he dado y he hecho recordar aquello que es mucho más importante, ¿ya? Listo, ¿qué más? Acá en el codo reforzamos entonces ya las estructuras. Esta es una visión de la izquierda, una visión anterior, y esta es una visión posterior, anterior y posterior. Por delante tienen acá, voy a cambiar de colorcito a un celestito, la tróclea y el cóndilo, ¿cierto? Y encima tienen la epitróclea y el epicóndilo. Y ese de acá, solo para colocar los nombrecitos, viene a ser la fosa de la apófisis coronoides. Hay una zona virtual acá que solamente lo voy a poner puntadito porque no es que exista nada ahí, pero esa es la línea supracondílea. La línea supracondílea. ¿Por qué es importante la línea supracondílea? Obviamente no existe nada ahí, es solamente una línea virtual. Porque es la zona donde con más frecuencia los niños se fracturan el húmero. Los niños tienden más a fracturarse acá, zona de fractura de los niños.
Y ustedes dirán, ¿y los ancianos y los adultos? Retrocedo un ratito. Los abuelitos se fracturan más acá, el cuello quirúrgico. Esa es la zona más frecuente de fractura de los ancianos. Y los jóvenes, como los jóvenes andan de accidente en accidente, suelen sufrir lesiones muy severas, los jóvenes se lesionan un poco más acá, la diáfisis. Los jóvenes, los adultos. Entonces los ancianos se fracturan más arriba, sobre todo a nivel del cuello quirúrgico, los jóvenes adultos la diáfisis y los niños ahí en la zona supracondilia que les he dibujado, ¿no? Luego vamos bajando, tenemos al radio y al cúbito. El radio está localizado en una zona más lateral, el radio, y el cúbito es para el lado medial, ¿no? Estamos viendo obviamente el codo del lado derecho. Noten la ligera angulación que tiene el eje del húmero respecto al eje del antebrazo. Esto lo he exagerado un poquito, pero notan que el codo se encuentra usualmente en un valgo fisiológico, ¿no? Bien, listo. Ahora, ¿qué partes podemos reconocer en esta zona superior acá para el radio cúbito? El radio cúbito, bueno, el radio tiene su cabeza, o cúpula, a veces le llaman, que articula con el cóndilo. ¿Qué articulación era? ¿Se acuerdan? Si quieren lo ponen con un asterisco ahí. Articulación condílea. Y el otro lado, el húmero con el cúbito, hacen una articulación troclear. El cúbito ya también, en su parte más superior, tiene una apófisis coronoides. Que cuando se flexiona el cúbito ya tiene arriba su fosa, ¿no? Y más abajo tienen a las tuberosidades. Tienen acá a la tuberosidad mayor, perdón, no tuberosidad mayor, tuberosidad simplemente del radio, tuberosidad del radio, y al otro lado tienen la tuberosidad del cúbito. ¿Ok? Muy bien. Bien. Tenemos a la tuberosidad del radio y la tuberosidad del cúbito, pero las tuberosidades anteriores. Y son importantes porque a nivel de esas tuberosidades, tanto del radio como del cúbito, van a tener inserciones tanto del bíceps braquial como del braquial anterior respectivamente. ¿Ok? Y en la parte posterior tenemos acá al olecrano. Esto viene a ser el olecrano. ¿Bien? Ok, el olecrano. Muy bien. El olecrano, no olviden que le pertenece al cúbito. El cúbito tiene dos apófisis. Dos apófisis. Una apófisis anterior, que es la apófisis coronoides, y una apófisis posterior, que viene a ser el olecrano. ¿Ok? Ahora, al otro lado tenemos la cabeza del radio y demás, ¿no? Acá noten el detalle de esta estructura que está acá. Esta estructura que está acá, hace un momento lo vimos, es importante. ¿Cómo se llama ese canalito, ese surco? El canal de la epitróclea. El canal epitroclear. Porque por ahí, por ese canal, por ese surco, ¿quién pasa? El nervio cubital. ¿Ok? Muy bien. Bajamos y tenemos al radio y al cúbito. Esta es la posición del radio cúbito del antebrazo en una supinación. Acuérdense que la supinación es cuando el radio cúbito están paralelos, y la pronación cuando el radio se monta por sobre el cúbito, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el radio cúbito del lado izquierdo, pues, ¿no? para tener la referencia. ¿Ok? Muy bien. El radio cúbito tiene una parte, ya hemos visto, tiene el cúbito un olecrano, una apófisis coronoides, una tuberosidad anterior. El radio tiene una cabeza de radio, una tuberosidad anterior, y si bajamos, vamos a ver en la parte distal que el radio, que arriba era delgadito, en la parte más distal se ve bastante ensanchado. Y al revés, el cúbito, que arriba era bastante complejo, en su parte más distal es muy delgado. Entonces, el radio es el que se va engrosando a medida que nos vamos distal, y el cúbito se va adelgazando.
En su parte más distal, tanto radio como cúbito terminan en sus apófisis estiloides, o apófisis estiloideas, ¿no? Tanto para radio como para el cúbito. El radio y cúbito están articulados a lo largo por una membrana interósea. Ahí está. Que es, ¿qué tipo de articulación es? Cuando había membranas articulando huesos, las famosas sindesmosis. Es una sindesmosis. Bien, listo. Entonces, acuérdense la posición de ambos, tanto en supinación como en pronación. En supinación están paralelos y en pronación están montados el radio por encima del cúbito. Y finalmente tenemos a la mano. En la mano, ¿qué huesos vamos a encontrar? En la mano tenemos al carpo. Tenemos el carpo que está acá de color moradito, ¿no? Que tiene una fila 1 y tiene una fila 2. Una fila proximal y una fila distal. Yo lo voy a dividir incluso. Ahí está de amarillito. Ahí está. ¿Ok? Esa viene a ser la línea que divide a la fila 1 de la fila 2. Luego, los que están de amarillo, un poco más distales, vienen a ser los metacarpianos. Carpo, metacarpo. Luego vienen los verdes, que son las falanges proximales. Luego los azules, que no todos los dedos lo tienen, los azules, que vienen a ser las falanges medias. Y luego los naranjas, que vienen a ser las falanges distales. Bien. Listo. Carpo, metacarpo, falange proximal, falange media y falange distal. ¿Ok? Listo. Noten que el primer dedo, que viene a ser este de acá, el pulgar, no tiene falange media, solamente tiene 2 falanges, ¿no? Por eso es corto. 2, el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo. En la fila de huesos del carpo tenemos ¿cuántos huesitos? 8. La fila 1 tiene 4 huesos y la fila 2 tiene 4 huesitos más. Les voy a poner sus nombres. Les voy a poner primero iniciales, ¿ya? Para que puedan reconocerlo fácil. Tenemos acá el escafoides, que tiene una forma de excavada, ¿no? Como un barco. De ahí viene el nombre. Luego viene el semilunar. Luego viene el piramidal y luego viene el pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Lo voy a ampliar. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, que es el más chiquitito. Luego en la segunda fila o fila distal tenemos al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. ¿Ok? Muy bien. Esto pueden recordar a través de una mnemotecnia, ¿no es cierto? En la fila 1 está el escafoides. Luego viene el semilunar. Luego viene el piramidal. Y luego viene el pisiforme. ¿Ok? Luego viene una fila 2 que vienen a ser el trapecio, el trapezoide, el grande, el hueso grande y el ganchoso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es una mnemotecnia sencilla, ¿no? E, C, pi, pis, tra, gra, ga. Si se acuerdan eso, probablemente les parezca complicado, pero en realidad es como la gran mayoría se suele acordar: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Noten que los que están en la fila de articulación con el pulgar son el escafoides con el trapecio. ¿Ok? Listo. Esto dentro de los huesitos de la mano. El más grande, el escafoides. Perdón, disculpen, el grande. El más pequeño, el pisiforme. Le vamos a jalar acá nombrecito, ¿ya? El grande es el más grande. El pisiforme es el más pequeño.
El que más se fractura, el más fracturado, es el escafoides. Y el que más suele luxarse es el semilunar. Con eso tienen datos importantes para su aplicación clínica después. ¿Qué tipo de articulaciones son? Las articulaciones entre aquí vamos a ponerle con moradito para que se diferencie. Las articulaciones intercarpianas, entre la primera fila, segunda fila, entre ellos, son articulaciones planas, que le pueden llamar también artrodias. ¿Okay? Las articulaciones entre los metacarpos y las falanges son de tipo condíleas. Y las articulaciones interfalángicas, tanto proximales como distales, son articulaciones en bisagra, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Trocleares. Hay una articulación más, un tipo acá, entre el trapecio y el primer metacarpiano, esa es la famosa silla de montar o encaje recíproco. Entonces, como ven, aquí hay hartos tipos de articulaciones que los tienen que conocer. Se me pasó a comentarles las del codo. Voy a retroceder un ratito, solo pueden retroceder ustedes si es que lo tienen impreso. En el codo reconocemos 3 articulaciones. Voy a pintarlo. Entre el húmero y el cúbito, ¿qué articulación es? Una articulación troclear. Entre el húmero y el radio, ¿qué articulación es? Es una articulación condílea. Y hay una más. Entre el radio y el cúbito proximal, esta de acá, ¿qué articulación es? ¿No ven que el radio y el cúbito giran uno sobre otro? Esa es una articulación en pivot, que le pueden llamar también articulación trocoide. Noten que en un solo espacio hay hasta 3 tipos de articulaciones. El codo es bastante complejo por eso. Y luego, si vamos bajando, está la sindesmosis, toda la membrana interósea. Y los ligamentos que unen tanto por delante al radio y al cúbito se denomina sindesmosis. ¿Ok? Luego viene la mano. La muñeca que viene a ser la articulación entre el radio y la mano. Noten esta imagen, ¿ah? Este es radio, este es cúbito, y esto viene a ser el carpo, la mano, ¿no? Aquí se nota mucho más claro al escafoides, ¿no es cierto? Al semilunar, voy a ponerle nombres ya para que se acuerden. Al escafoides, al semilunar, al piramidal, y este pequeñito que se llama el pisiforme. Luego viene en la segunda fila el trapecio, el trapezoide, el grande, al grande también le llaman capital, y el ganchoso, o simplemente al ganchoso también le llaman uncinado o unciforme. Al grande le llaman capital. Al escafoides también se le puede llamar navicular. Son nombres distintos, ¿ah? Navicular escafoides, capital el grande, unciforme el ganchoso. Porque tiene un gancho, ahí que donde estoy poniendo una flechita, tiene una especie de ganchito. Y ese ganchito del ganchoso forma con el pisiforme el canal de Guyon, el famoso canal de Guyon. Este canal que está entre el pisiforme y el ganchoso es el canal de Guyon. ¿Y por qué es importante el canal de Guyon? Porque por ahí pasa una rama del nervio cubital, que lo vamos a ver en inervación de la mano. ¿Ok? Ya, pero ¿cuál es el objetivo de ver esta imagen de la muñeca? Dense cuenta que la mano articula principalmente con el radio. Casi toda la superficie articular del carpo está dada con el radio, no con el cúbito. Por lo tanto, cuando uno se cae sobre la mano, dentro de la mecánica del golpe, de la transmisión de la fuerza del golpe, ¿hacia dónde se transmite? Caigo sobre la palma de la mano, se transmite sobre el radio. Por eso, la zona más frecuentemente fracturada del antebrazo es acá. Porque ahí se encuentra, ¿qué parte es esa? La metáfisis, porque es un hueso largo. Porque el carpo transmite el golpe hacia el radio. Este concepto es importante que lo tengan. Porque el cúbito, como no articula con el carpo,
es raro que se fracture por caídas. El cúbito generalmente se fractura por golpe directo, porque alguien le mete un palazo y ustedes se defienden con su antebrazo, ¿no? Ponen para taparse la cara y ahí por golpe se puede fracturar el cúbito, pero el radio se fractura más por caídas. Esto es ya una aplicación clínica. Y acuérdense cómo es la articulación. Sobre todo el escafoides con el semilunar son los que están dando la superficie articular para el radio. ¿Qué tipo de articulación es? Esta es una articulación condílea. Condílea. ¿Ah? Condílea. De moradito estábamos poniendo las articulaciones, ¿no? Condílea. Listo. Y con eso tenemos la parte de osteología del miembro superior. ¿Ok? Hemos llegado hasta las falanges, desde la cintura escapular hasta los últimos huesitos distales. En una siguiente sesión vamos a ver la parte muscular y ya vamos a empezar con los músculos, sobre todo de la parte del hombro. ¿Ok? Listo. Muchas gracias.